Bien, recibimos con muchísimo agrado al ingeniero Ignacio Ditren, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, encargado también del área electoral, estructuralmente hablando, dentro de esa organización, del área electoral, no, del área municipal, más bien. Y con él vamos a conversar durante este tiempo que será interesante. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por recordarse de mí e invitarme de nuevo. Usted puede escuchar, don Nelson, lo que este señor está diciéndonos. Oye, Pero comenzó con un chisme. Pero por Dios. Oye, Ignacio, qué infundado. Esta casa es tuya. Tú llamas Gregory, voy para allá. Nelson, voy para allá. Y ya al otro día, está aquí. había alguien sentado ahí en esa silla. Quítese de ahí, que el ingeniero Ditren viene para acá. Sobre todo ahora que lo necesito mucho, porque yo necesito de mis amigos para respaldar lo que son mis funciones dentro del partido. Sobre todo la parte municipal, correcto. La parte municipal. Así es. Tú acabas de decir, fuera de cámara, que muchos dirigentes de los partidos, no solo de ustedes, todos los partidos, hablan de elecciones del 28, pero hablan en mayo. Pero hay que pasar por febrero primero. Mira, yo, haciendo mi tarea, ¿no? He hecho un análisis y de verdad que a veces en las organizaciones, no solamente político, en lo religioso, en lo político, en lo empresarial, se subestiman personas o equipos. Y en política no está ajeno a eso. La verdad es que el PRM ha actuado con mucha astucia y a veces con mala maña de cara a las elecciones. En el 20 ellos fueron beneficiados de una situación que se dio en el Partido de la Liberación Dominicana, que ya es de todos conocido, harto conocido, y se salieron beneficiados, porque hasta la Biblia lo dice, donde hay división, o en más revuelto, ganancia de pescadores, dicen. Y entonces ellos se aprovecharon de ese boom y dieron un palo en lo municipal, que resulta que producto de una crisis política que se dio en el 94, Peña Gómez, que decía que se le habían robado las elecciones, lo mismo que habíamos dicho nosotros en el PLD en el 90, con Juan Bosch. La historia se repitió en el 94 con el sagaz doctor Joaquín Balaguer. Y lo que se hizo fue, Balaguer dijo, bueno, para todos perdió algo ganado, llega una negociación y dice, pero vamos a hacer una cosa. Cuentan, esa parte no se, públicamente no se sabe, o yo creo que Peña Gómez llegó a decirlo, le propuso a Peña Gómez 2 y 2. Sí, es harto conocido. Sí, es harto conocido, 2 y 2. Pero Peña Gómez dice, no, vamos a hacer unas negociaciones. Entonces las negociaciones, se cortaron 2 años a Balaguer, se modificó la Constitución que le impedía a Balaguer presentarse en el 96, se puso el 50+1, se estableció por ende la doble vuelta, y Peña Gómez, que tenía un criterio de la división del Estado y de la municipalidad muy alta, pidió que se separaran las elecciones como una forma de visibilizar a la municipalidad. Y a partir de entonces las elecciones fueron divididas. En el 96 hubo elecciones, pero forosamente presidenciales, lo que quiere decir que los congresistas y alcaldes que fueron electos en el 94 se quedaron hasta el 98, en el 98 hubo elecciones, y así sucesivamente hasta el 2010. En el 2010, ya Leonel, el presidente, hace una modificación integral de la Constitución y se establece que las elecciones iban a seguir siendo separadas, pero ya no con 2 años de diferencia, porque se entendía que haciendo elecciones cada 2 años el partido vivía un activismo político permanente. Entonces se unificó, se dejó separada, pero con 3 meses el mismo año. La Constitución establece el tercer domingo de febrero del año electoral para las municipales y para las presidenciales y congresuales juntas el tercer domingo de mayo.
Entonces ellos aprovecharon esa situación en el 20, o sea, salieron gananciosos con la división interna, y a partir Y del con 20... el lío de la suspensión de las elecciones, en febrero del 20. Así es, también ahí todavía pescaron más todavía. Entonces, ya ellos olfatearon lo que había y desde el 20 el presidente se dedicó a darle seguimiento a todo lo que era la municipalidad. Comenzaron a comprar alcaldes, o a sobornarlo, o a coaptar, como lo dice en términos muy filosóficos y éticos el presidente Fernández. Pero yo lo digo francamente, no soy tan fino, a compraron muchísimos alcaldes. Y cada año el presidente se presenta a la Asamblea General de Municipios, que se celebra en noviembre de cada año, para aprobar, de acuerdo a lo que establece la ley 17607, el presupuesto de la Liga Municipal Dominicana, que pasó a ser aprobado. Antes de eso era aprobado por un representante de cada sala capitular, y se cambió a que fueran los alcaldes, como una forma de que los alcaldes tienen mucho más capacidad económica y eran más difíciles de comprar, a propósito de los libros que se habían presentado antes en la Liga. Entonces todos los años el presidente va y se dedicó a darle seguimiento a eso. Eso hizo que en el 2024 ellos se dedicaron, pero enteramente sabiendo que las elecciones eran en febrero primero, y no se enfocaron solo en las presidenciales, sino se enfocaron en las municipales. Y todo el mundo sabe lo que ha pasado. El 85% de la municipalidad pertenece al PRM, más o menos un 85%. En el 24 se produce, el presidente provoca una pírrica modificación constitucional. Digo pírrica porque fueron 4 artículos, entre ellos ya 2 del famoso candado que existía ya desde antes, que estaba sobreabundando o lloviendo sobre mojado. Hace la modificación de la unificación de las elecciones, atendiendo lo que entendía la población, o una gran parte de la población que decía, no, hay que unificarla porque son 2 elecciones. Eso es para 32. Pero lo mandó para el 32. En el 24. Del 24 al 28 no había tiempo para unificarla. Claro que sí, en 4 años se podía unificar, pero no, ellos mandaron para el 32. ¿Por qué? Porque ellos pretenden en el 28 hacer lo mismo que hicieron en el 20, o sobre todo en el 24. Y ustedes en ese momento, usted dice, y lo mandaron para el 32. O sea, la oposición no existía, ingeniero, es lo que usted está diciendo. O sea, lo mandaron. No, prácticamente no existía. No, como porque no una existe modificación ahora, constitucional. tienen un control, ellos tienen un control. Muy bien, pero no recuerdo, ingeniero, no recuerdo. Y ahí es que digo que la oposición hizo poco. Le colocaron la unificación de las elecciones no para el 28. La oposición hizo muy poco, porque no lo recuerdo, para que fuese en el 28 la unificación de las Ciertamente, elecciones. porque yo creo que perdimos el norte, no nos dimos Gracias, cuenta ingeniero. que ahí estaba Eso la era- trampa. eso era lo que quería- No, perdimos, eso era lo que caímos quería en una mencionar, trampa. sí. O sea, porque en los partidos lo que se quiere es ser, uno piensa en el gobierno central, pero con la realidad que tenemos hay que entender que esto es como pasar un charco o una cañada inundada y no hay puente. Hay que establecer ese puente para llegar del otro lado. Entonces, para llegar a mayo, nosotros, yo no voy a ser funcionario municipal si llegamos al poder. Yo podría ser funcionario en un gobierno de Leonel. Usted sabe cuando que en la ganamos mayo. oposición están muy enfocados en que vamos a impulsar, en el PLD solamente se habla del candidato presidencial, que si Gonzalo, que si el otro, que si Abel, que si... En Fuerza del Pueblo solamente se habla, estoy hablando en sentido exagerado, pero solamente se habla que Leonel va a ser presidente, que Leonel va a ser presidente. Se entiende que Leonel Hugo Omar. que Leonel va a ser presidente, que Leonel va a ser presidente. Se entiende dentro de Fuerza del Pueblo que es un hecho que Leonel va a ser presidente. Ingeniero, y usted mismo lo está reconociendo, si la oposición no hace un papel atendible en las municipales, el PRM irá muy cómodo 3 meses después para las elecciones generales. No, totalmente de acuerdo. Incluso me ha tocado hacer el papel del patito feo, y voy a utilizar un término, discúlpenme, jodiendo
diciendo, señores, vamos a enfocarnos en esto. O sea, sabemos que esto está, mira, esto está a tiro de G, siempre y cuando hagamos un buen papel en febrero. Si aparece el G. Oye, y cuando digo buen papel, no es ni siquiera que ganemos la mayoría, porque contra el gobierno es difícil, porque en el 20 todo el mundo sabe que el gobierno aprovechó la división del PLD, pero utilizó y salió a las calles con una cantidad enorme de dinero que luego supimos de dónde salió, que fue del narcotráfico. ¿El 24? ¿O el 20? No, en el 20. En el 20, enfrentó al gobierno de Danilo. No estaba en el gobierno en ese momento. No estaba en el gobierno, pero precisamente, pero tú verías la parafernalia que tenía el PRM y tú me dices, ¿estos cuartos dónde salen? Luego salió a relucir. Hasta presos hay, y congresistas, y hay videos y todo que demuestran que fue así. En el 24 ya eso no solamente cuentan con esos recursos, cuentan también, después se descubre que están los cuartos de Senasa. Un fraude que todavía no se ha dicho y que yo espero que la población no le dé Alzheimer con eso, porque quieren desenfocarnos con eso, dándole larga a eso para que se olvide, y eso no se puede olvidar porque eso no fue un acto de corrupción solamente, eso fue un acto criminal. ¿Por qué? Porque cada peso que se dejó de dar a un enfermo es una sentencia a muerte. Están presos. ¿Entiendes? Entonces, pero ellos, por los presuntos, entre comillas, dicen que gran parte de ese dinero fue para fines electorales. Dicen ellos. Habría que probarlo. Fuerza del Pueblo. Y tú sabes que eso no se prueba nunca. No, eso es difícil. Mira, a menos que no haya video y cámara y cosas de eso. Mira, Ignacio, está discurriendo con las municipales. Sí, sobre eso. Bueno. Está discurriendo sobre un hecho conocido. Lo que el 20, bueno, eso pasó. El 24, también ustedes tuvieron una situación muy complicada con una alianza rara, que uno de los actores de la alianza la dinamitó. Es una alianza rara. Entonces, ustedes saben todo lo que ocurrió. Y cuando alguien conoce el problema, tiene el 50% adelantado para solucionarlo, porque solucionar un problema hay que saberlo primero. Ya ustedes conocen el problema. Y saben que el PRM va a tratar de repetir en las municipales la historia del 24. Y ustedes lo saben. Sin embargo, el discurso que uno oye de ustedes de la fuerza, de la gente del PLD, no apunta ni siquiera a esa alianza rara que no le dio resultado por una serie de factores. ¿Qué están ustedes haciendo para revertir eso que ustedes conocen que ocurrió y que se le puede repetir? Mira, yo no voy aquí a cuestionar una decisión del partido. Lo que ocurre es que nosotros tenemos un líder que es eminentemente demócrata. Perdón, ingeniero, si usted no cuestiona algo que un hijo suyo haga incorrectamente, usted le está haciendo daño a su hijo. No, pero hay cosas que se pueden hacer públicamente, otras cosas hay que hacer en privado. Ah, bueno. Ahora, yo sí puedo decir lo siguiente, nosotros tenemos un líder que es esencialmente demócrata. Yo creo que hay poca gente que cree en la democracia como Leonel. Y en política, como en los juegos, como en todo, hay estrategias. Y hay libritos, como dice, el librito manda tal cosa. Si hay un hombre en tercera, hay un solo out, ¿qué manda? Un toque o un fly de sacrificio. Se dice el librito. Acabamos de pasar el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol dice, el juego está apretado, la defensa está dura, déjame cambiar y sacar dos jugadores, meter dos jugadores de patada de largo alcance. Eso dice el librito. El librito decía en el 24 que para sacar al gobierno tenía que darse una alianza de la oposición. Y él aplicó eso, porque él cree en eso, pero no piensa en los sentimientos ni en la creencia del contrario o de con quién tú estás pactando, que tiene hasta ahora, eso es lo que la gente percibe, una obsesión en que ya ese no puede ser más, ya se fue el tren, no puede ser más presidente. Y se va a oponer a ti, prefiere que el otro siga que tú continúes. Eso es lo que está ocurriendo.
Bueno, ahora no sé, porque ahí hay una situación interna que uno no puede describir y yo no me quiero inmiscuir en lo que está pasando, porque con dolor salí de ahí, dije con dolor porque nosotros ninguno queríamos irnos de ahí, pero sabíamos que no teníamos nada que buscar, porque quien tenía el control no iba a permitir que siguiéramos dando. Lo importante es que ahora no vamos a desenfocar en eso, lo importante es que ya sabemos qué es lo que quieren hacer, nos quieren distraer con mayo y nosotros tenemos que entender que tenemos que pasar, eso es como para tú llegar a la universidad tienes que aprobar el bachillerato y luego ir a una prueba nacional y aprobar esas pruebas nacionales y entonces tú entras a la universidad. Entonces no tenemos que pasar febrero para entonces llegar al Palacio Nacional en agosto del 28 y en eso estamos claros. Yo como titular de la Secretaría estoy recorriendo el país, hablándole a los compañeros, haciéndole entender esa realidad, haciéndole entender que tenemos que fortalecer, porque antes no teníamos casi, porque los compañeros estaban como recluidos, los locales, liderazgos municipales. No el liderazgo local, el liderazgo municipal. Entonces tienen que entender la realidad de su municipio, tienen que saber cómo está su mercado, cómo está su cementerio, cómo está la limpieza, cómo está el vertedero, y comunicarlo, y tener contacto con el pueblo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, un partido es una suma de muchos liderazgos, y un liderazgo principal que es el de Leonel Fernández. Y cuando el líder se perfila como lo va a hacer presidente de la República, tú vas más cómodo, porque esa sombra del líder te ayuda. Pero tiene que ayudar también al líder, tú haciendo tu trabajo abajo. Pero mire, muchas veces, que yo te ayudaré, así mismo. en muchas ocasiones se presentan situaciones locales en los municipios, en las mismas provincias a nivel general, pero en las localidades se presentan situaciones políticas internas que ellos mismos no las pueden resolver y se mantienen ahí situaciones. Hay muchos ejemplos, inclusive en Fuerza del Pueblo yo le puedo mencionar localidades que ha habido situaciones así. Conflictos locales. Conflictos locales, internos. Y se duermen en la gerencia de la cabeza del partido, por ejemplo acá, en el caso de ustedes, por ejemplo, y le dan tiempo y larga, y esas situaciones se mantienen en las localidades, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, ingeniero? Cada localidad es, el grano a grano se llena la gallina el bulle. Cuando hay esos problemas y se quedan, si el Partido Fuerza del Pueblo tiene inconvenientes locales en diferentes lugares del país, son localidades donde no va a ser un papel decoroso y por no resolverlo a tiempo desde la dirección de los partidos, pierden esas localidades la oportunidad de hacer un buen papel. Si yo me imagino que tú me haces esa pregunta, Ajá. hubiera puesto en Q un audio que filtraron de Leonel, Ajá. que ustedes seguro tuvieron acceso a él, donde Leonel le está recriminando a muchos compañeros eso que tú estás diciendo. Yo pensaba que era forjado, pero es verdad. No, es real. Sí, fue real. No, eso fue real. Y fue en Puerto Plata. Y mira cómo son las cosas. Eso hace como un mes que filtraron eso, o que él tuvo esa reunión con esos compañeros. ¿Y qué pasó este fin de semana? Este fin de semana tuvo una juramentación masiva en Puerto Plata. Sí. ¿Por qué? Porque le hizo entender, o sea, ¿y qué hacen ustedes peleando por algo que no tenemos? que no tenemos. Porque a veces peleamos. No, porque yo quiero ser qué. Y si yo soy el líder aquí, yo soy el que nombro, yo soy el que sí. Y eso no es así. El partido no se maneja así. Incluso yo, aparte de ser el titular de la Secretaría de Asuntos Municipales, pertenezco a una comisión que creó el partido de asuntos electorales, de la Comisión la Secretaría Nacional de Asuntos Electorales que preside Henry Merán. Y ahí estamos viendo, porque cuando tú entiendes que te quemaste en una materia, ¿qué tienes que hacer? Reforzar. Repasarla, estudiar de nuevo y ver los puntos en que te equivocaste. Entonces estamos en eso, nosotros estamos claros, nosotros estamos haciendo nuestra tarea. Y el líder está claro en eso también. Por eso que tú decías, se dan situaciones internas y que ustedes pelean.
¿Qué es lo que tú, ¿para qué tú quieres? Yo mismo le pregunto cuando me toca como titular, decirle, pero ven acá, ustedes están peleando porque quiere ser el secretario general del partido o quiere ser tal cosa, pero, ¿pero para qué? ¿De un partido en la oposición o de un partido en el gobierno? Entonces, yo recuerdo que en el 16, cuando Danilo quería repetir, yo lo oí en su discurso, porque fui electo y 4 compañeros más del equipo del compañero Leonel Fernández para dirigir la campaña en diferentes territorios. A mí me tocó ir, por cierto, la circunscripción más grande del país, que es Santo Domingo Este, que incluye Boca Chica, La Caleta, Guerra y Puerto Viejo, Pato Viejo. Y le escuché decir en muchas ocasiones, miren, si tienen que cederle la silla a alguien, cédansela. Que yo sé, el que la está cediendo, el afecto que tiene por mí, el trabajo que ha hecho por mí durante mucho tiempo. Entonces, el invitado, denle la silla, no hay problema. Lo que queremos es, porque hay compañeros que a veces llegan a pensar, ya ganamos. No, no hemos ganado. Es contra el gobierno. Es contra el Tienen gobierno. posibilidades, pero no han ganado. Pero no hemos ganado. O sea, se gana en las urnas el tercer domingo de mayo, cuando hayamos tenido una buena participación en febrero. O 45 días después, si no hay solución en Si no hay solución en primera vuelta. Sin embargo, también tengo una teoría en ese sentido, que no necesariamente se da 100%, pero en República Dominicana se ha practicado. Cuando aquí se establece la segunda vuelta, estamos pensando en lo que ocurre en Centroamérica y Suramérica, donde es una tradición. Ahora, en Centroamérica y en Suramérica hay partidos, gracias a Colombia, Chile, Perú, Bolivia, hay partidos de ultraderecha y hay partidos de ultraizquierda. En República Dominicana no hay ni ultraderecha ni ultraizquierda. Entonces, ¿aquí qué se da? Y para colmo... Todos se parecen aquí. No, porque para colmo todos tenemos el mismo origen. Sí. Lo que es el PRD, oye, lo que es el PRD y lo que es el PLD, o sea, el PLD salió del PRD. Luego del PLD sale la Fuerza del Pueblo, pero del PRD sale el PRM. O sea, que los que salieron del PRM eran del PRD. Entonces, los que están en la Fuerza del Pueblo y los que estamos en el PLD tenemos un mismo origen, Todos somos hermanos. Bochita, todo. Ustedes han tenido aquí invitados que son hermanos míos, Francisco Javier, por ejemplo. Yo fui que lo formé como circulista. Y mire, me pasó por al lado millón. Se destacó mucho más que yo. Pero es como un hermano. Yo era casi prácticamente de la familia. Aristipo y yo somos 2 hermanos. Ellos están allá, estamos aquí. Entonces es más fácil nosotros entendernos. Entonces aquí no se da ni ultraderecha ni ultraizquierda. Por tanto, cuando llega el torneo electoral, y está demostrado con los números, aquí se impuso la doble vuelta en el 96. Y la doble vuelta se dio porque Balaguer no podía ser candidato. Y no quería a Peinado. Lo demostró porque no fue ni siquiera a votar por él. Y prefirió a Leonel. Y eso endosó gran parte del Partido Reformista a Leonel Fernández, ni siquiera al PLD, a Leonel Fernández. Hubo segunda vuelta ahí. Hubo elecciones en el 2000, no hubo segunda vuelta. Hubo elecciones en el 2004, no hubo segunda vuelta. Hubo elecciones en el 2008, no hubo segunda vuelta. En el 2012 tampoco. En el 16 tampoco, ni en el 20 tampoco. Ni en el 24. Entonces aquí no hay tradición de eso. Porque al final, cuando el votante ve cuál es la realidad, porque uno vende percepciones, pero el ciudadano la siente. Nosotros creemos que el ciudadano no se da cuenta. El político vende percepciones y el ciudadano vive realidades. Vive realidades. Entonces ve lo que va a pasar. Y desde el momento mismo que se vea que la Fuerza del Pueblo es que va a competir con el gobierno, la mayor probabilidad es que el militante del PLD diga, pero ven acá, yo soy más amigo de Ignacio Ditren
que de fulano de tal del PRM. Yo conozco más a Leonel que el candidato del PRM y así sucesivamente. ¿Cuándo empieza Fuerza del Pueblo a hacer una especie de evaluación para decir, bueno, en los municipios nosotros tenemos estas figuras que pueden representarnos, o aquí debemos buscar? ¿Cuándo el Partido Fuerza del Pueblo tiene conocimiento de eso? Porque por ejemplo, aquí en no la queda capital. mucho tiempo, ingeniero, para las municipales. O sea, el tiempo de hacer lo que hay que hacer. Tú coincides conmigo Ajá. en que yo cuando voy, a lo que me decís, pero no falta mucho No. tiempo, estamos tarde. Está en el tiempo, se está encima del tiempo. Construir un liderazgo cuesta. Entonces lo que hay que hacer, ¿cómo se construye eso en el día a día? Entonces comiencen ya. Y cuando se hagan evaluaciones, se dirá Gregory el que suena o el que tiene posibilidades. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, yo me sentí la ley electoral y la ley de partido establecen plazos, pero hay situaciones. Pero eso es otra cosa, ingeniero. Eso es la parte técnica legal. Pero que ahí es que uno tiene que aclararle a los compañeros. Ajá. No es que tú salgas públicamente a poner una campaña fulano diputado, fulano alcalde, fulano regidor, sino es tú construir por abajo todos los días en cada territorio. Pero ustedes no Entonces, están haciendo eso, sí, ingeniero. Ustedes no tienen identificados sí, estamos los candidatos. Estamos en eso. Ajá, dígame, Aquí, por ingeniero. ejemplo, aquí. No, Nelson, Aquí en déjame la- quitarte el momento. No, aquí. Tú me estás En la leyendo capital, el pensamiento, aquí. sí. La capital y Santo Domingo Este, Ustedes por tienen ejemplo. ya- No, pero tú no Ajá. es que tú no tienes que elegirlo ahora. Tú lo que tienes que decir, Identificarlo. Pero no es tú lo que eso. tienes que decirle a los compañeros, no, nosotros tenemos compañeros que están accionando aquí. Identificar. Por lo menos hasta ahora que yo sepa, tú tienes identificado a Rafa Paz, que ha aspirado a eso, y tú lo ves haciendo sus acciones. Tú ves a Tobias Crespo trabajando, y yo tengo otro nombre que me reservo. Yo te voy a decir. Que puede ser, Yo también se lo voy a decir. Omar No, no, Fernández. déjalo así, déjalo ahí, no, Omar no, déjalo así, Fernández, déjalo así. usted lo sabe. Mire, No ingeniero, necesariamente. ingeniero, pero Entonces, y así dejar ocurre, que y así ocurre por ejemplo, hay compañeros. ingeniero, y ustedes están dejando eso a la libre. Usted que sabe no- que eso no es así, ingeniero. Dejarlo a la libre. Tienen que guiarlo. Mire, no, espérese. Las encuestas, yo no sé si ustedes están haciendo encuestas, pero ustedes si no han identificado. Pero para hacer encuestas primero tienen que salir, porque la gente eso no va a salir del imaginario de la gente. Depende del accionar de los compañeros. Ya tú tienes, por ejemplo, que hay un compañero, ahí se mencionan como 2 o 3 compañeros en Santo Domingo Este. Ya hay uno de ellos que ya hizo un acto con la dirigencia del partido. ¿Quién es ese? Diciendo, un diputado. Es que no quiero mencionarlo, porque entonces si no digo los otros, y no me acuerdo los otros que son, No, pero yo hay lo como digo, 2 yo más. lo digo. El caso Rafael es Castillo. que hay uno que ya hizo un acto con la dirigencia y dice, miren, yo me voy a dedicar a caminar calle por calle. Cuando él haga eso y se haga una encuesta dentro de 3 meses, algunas personas dirán, no, fulano de tal. La mejor Pero si candidatura, no lo dicen, la mejor candidatura que tiene Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este para la alcaldía, ustedes la tienen ahí frente a sus narices, pero como esa persona no ha dicho me interesa, es más, es posible que haya dicho que no le interesa, pero ustedes lo dejan a la libre. Juliana No, ella no. O'Neill. Ella no está en Juliana O'Neill. Bueno. Pero que ella no quiere. Yo la pero es obligo que no, dulcemente, es que- venga, usted. es que democráticamente tú no puedes imponer eso hasta que no haya algún documento que lo diga. Hay compañeros que la mencionan a ella como posible candidato a senadora. Lo he oído mencionando, pero estamos muy, Pero muy la temprano dirección para eso. y la dirección política no puede imponer eso. no, pero no es imponer, es reunirse con ella, por ejemplo. Es lo que digo. Que, No, por eso que- está de tiempo. Pero Eso, ella no quiere. eso está de tiempo, Eso, los compañeros que hagan su trabajo. Y si hacen su trabajo, y ellos saben cómo hacer el trabajo. Por ejemplo, yo quiero reconocer públicamente, y lo voy a poner como ejemplo para los que dicen, no, es que yo no tengo dinero, que yo esto, lo voy a poner públicamente. Ese nombre sí lo voy a decir, porque es una persona que yo admiro, porque es una mujer valiente, sobre todo con la realidad familiar que tiene, que ha sido diputada 7 veces, Yudelka de la Rosa, Oh, de la circunscripción 3 del Distrito Nacional.
que vive en un barrio, ha permanecido en ese barrio, no tiene dinero y ha sido diputada 7 veces. Es un ejemplo para cualquier partido. Y para cualquiera que quiera ser un líder local, y para cualquiera que quiera ser un líder en su territorio, que vayan y le pregunten qué es lo que ella hace para lograr eso. Trabajar. Sin tener que estar repartiendo dinero. Yo no te voy a decir que el dinero no es importante en una campaña, sí lo es, pero no es imprescindible. O sea, no es lo que determina finalmente. Pero ahí, ayer que tú lo acabas de mencionar, Ignacio, un hermano tuyo. Aristipo, ya estuvo ahí. Y el inefable Aristipo. Y mencionaba, no, tremendo. Y mencionaba que en el 24, precisamente, en la Fuerza del Pueblo decía que no tenía candidatos en algunos municipios y que para construir una candidatura municipal tenía que contar con el PLD. Entonces, no, eso no fue por eso. Esa realidad, eso fue lo que él dijo. No, pero yo te expliqué ahorita qué es lo que ocurre. Leonel entendía que el librito indicaba que la oposición tenía que unificarse para poder, porque contra el gobierno que tú estás luchando, y si contra el gobierno, lo lógico sería, mira, yo prefiero, como debe ocurrir ahora, yo prefiero que para que Gregory sea que se lleve los lauros, vamos a repartirnos tú y yo. Yo te voy a apoyar aquí, tú me apoyas aquí. Y si le quitamos fuerza a Gregory, damos más parejo. Eso es lo lógico. Entonces no es porque no tuviéramos. Es que a lo mejor el que yo tenía menos posibilidades que el que tú tienes. Y es de eso que se tratan las alianzas. No es que tú no tengas, tú tienes. Pero evidentemente tú tienes béisbol. Cuando tú traes un emergente, es porque tiene para batear, es porque tiene más posibilidades que el que viene a que le toque el turno. Ya sea porque el pitcher, la estadística establecen que sus números frente a ese pitcher son mejores que el que le tocaba batear. O como le ocurrió a Devers los otros días, que le dan una base en bola, está perdiendo su equipo, él está en primera y el manager entiende que necesitaba un corredor de velocidad y trae un emergente para que corra las bases y él se molesta. No, hermano, el que dirige soy yo. Es un equipo. Esto es un equipo, no es lo que tú quieras. Yo entiendo que fulano puede, ante cualquier error, ante un infringir, llegar más fácil y lograr tener posibilidad de adelantar la carrera que tú. Entonces en política pasa lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, yo entiendo que él quiere explicar eso así, pero no es por eso, era que las circunstancias mandaban, además, lo que estamos alrededor de Leonel, tenemos prácticamente desde el 12 fuera del poder. Y el PLD había salido en el 24, tenía apenas 4 años que acababa de salir. Y lo más lógico que tuviera compañeros que en ese momento estuvieran más presentes ante la ciudadanía. ¿Qué criterio tiene usted sobre una alianza política para las elecciones de 2028? Bueno, en el partido decimos que es temprano todavía, pero siempre, eso nunca se puede descartar, pero hay que seguir creciendo, porque esas alianzas se dan más o menos cómodo dependiendo de cómo tú estés posesionado, ¿entiendes? Porque cuando ven que tú ya estás más cerca, las condiciones son más favorables y las exigencias son menos. ¿Por qué? Porque saben que te necesito, pero tampoco no ha habido muerte. Y con su experiencia, con su olfato político y la circunstancia de hoy, con miras a pocos meses, porque no falta tanto, ¿qué usted siente sobre ese? No, porque puede ser determinante si hay o no alianza. Te voy a predecir lo siguiente. Alrededor de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández se va a dar una gran alianza por una cuestión sencilla. Este gobierno y su presidente, Luis Abinader, son expertos cubiadores. Han cubiado a muchos de sus partidos y a muchos le ha hecho daño. Por ejemplo, yo tengo un amigo que compartíamos en el PLD, que formó un partido, le dieron una posición, pero se le ha desbaratado el partido, porque no tiene nada que darle. En estos días vimos uno
uno que viene Le del, van a dar una buena. uno que viene del PRD y del PRM, que le rechazó un consulado, ¿cómo se llama ese? Carlos Gabriel. Carlos Gabriel. Pues, ajá, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué hago yo con un consulado? ¿Qué hago yo con la gente, con mi equipo? Entonces, muchos que fueron aliados ya en el pasado, cuando estábamos en el PLD, pero sobre todo por Leonel Fernández, que fueron aliados con él, se van a sentir cuidados y van a comparar el cariño que le daba a Leonel al que le ha dado Luis, que lo ha humillado. De hecho, tengo 3 grandes amigos que lo vi en una foto, 3 grandes cubiados, amiguísimos míos. 3 grandes cubeados. Cubiados, Manuel Jiménez, Sí. Montaz, José Montaz y José Andújar. Ay, ay, ay. Esa foto anda por ahí. Bueno, pero ellos fueron alcaldes. No, Sí. fueron alcaldes viniendo. Si se dejaron perder ellos mismos. No. Ellos fueron alcaldes viniendo desde otro partido. Hicieron su gestión y le hicieron un lío interno ahí y lo sacaron. Pero no solamente lo sacan como alcalde, no, ellos se mantienen apoyando al candidato presidencial y han sido ignorados. Entonces, eso yo lo digo como ejemplo para todo el que se quiera ir, que Luis no cumple. Luis no cumple. El que comete el error de irse para allá donde él está preso. ¿Qué decía tu querido líder, mi maestro, el profesor Juan Bosch? ¿Qué decía? Que saber gobernar es mantenerse. Claro. Entonces ellos gobernaron y no se supieron mantener. ¿Quién le echa la culpa a otro? No. Ellos gobernaron, pero tenían un partido en contra. Incluso, No es cierto. ¿qué se dice? Es un alegato. ¿Qué se dice en Santo Domingo Este? Es un alegato. Que Diostacio puede hacer la gestión que quiera en Santo Domingo Este, buena o mala, que está siendo mala, por cierto, pero la puede ser buena y el PRM no lo va a dejar pasar de nuevo. No lo va a dejar pasar de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque ellos lo utilizaron en ese momento, porque lo necesitaban para mantenerse y ahora no lo van a dejar pasar. Porque eso es lo que se ve a lo interno del PRM en Santo Domingo Este. No va a ser candidato de nuevo. Ignacio, ustedes conocen. Y yo digo que tú me digas, repíteme a alguien, dime a alguien que se haya ido de su partido a apoyar a Luis Abinader que haya repetido. Nadie. Sí, Entonces te utiliza. Luis Abinader no va, ingeniero, no va a ser candidato Luis Abinader ahora. Él todavía no lo descarta. No, pero claro que no. Él no lo descarta. Él mismo fue que puso. Está bien. ¿Y tú le crees? Ya la gente. Oye, la Rafael gente no le Díaz cree. Filpo dice Yo sí que le es creo. fácil desmontar esos candados, abrir esos candados. Sí, pero para eso Oye, tiene que querer, Luis. Es que él no cumple su palabra. ¿Y cuántas cosas ha dicho una cosa? ¿Y cuántas veces ha dicho que va a inaugurar el monorriel de Santiago? Y después va para el otro lado. Oye, la extensión del metro que va a Punta de Villamella tiene 3 estaciones. Y él dice que la número 1, no 3 son, él dice que la estación 1 va a estar lista a finales del 27. O sea, el 26 no ha terminado. Y una extensión de eso y más esa que es elevada. Eso se hace, que aprendan la lección de Leonel Fernández y de Andino Peña, para que vean qué tiempo se hace eso, una cuestión récord ahí. Es igual que eso que acaban de inaugurar, el túnel, qué bueno. Pero la solución es esa. Yo le digo que ese es el túnel al revés, ¿Cómo así, ingeniero? porque eso debió ser en sentido este-oeste. Así era que Ese estaba. Así fue diseñado. Y así es que la lógica indica. ¿Por qué? Porque tiene otro túnel más para adelante, que es el de pintura. ¿En qué dirección está? Este-oeste. Y todos los pasos a desnivel en la 27, ¿en qué dirección está? Este-oeste. Entonces, lo lógico que ahí estuviera este-oeste. Pero ¿qué pasa? Que el ministro de ese momento se le antojó, no, tengo que hacer algo diferente a Leonel. Y no vio las consecuencias. Bueno, la explicación que le está dando el ministerio ahora, para buscarle una solución, alguna explicación traída por los moños, pero un chisme creíble, es que no, que lo que ocurre es
que esa obra, en esa dirección, estaba asignada ya a Odebrecht. Y como se dio el escándalo de Odebrecht, para poderse quitar había que hacer una obra diferente, porque esa estaba asignada ya. Bueno, pero, oye, qué excusa, pero pendeja. Danilo no hizo ni eso, y encontró el plano de Odebrecht y la concepción ya estructural planteada por Odebrecht, incluso con los recursos asignados, y Sí, él no así hizo mismo. nada. Bueno, pero esos son los criterios que tú tienes de lo que es la ¿Y era continuidad el del presidente de tu Estado. partido? Está bien, pero éramos del mismo partido, pero mejor que era peor que si fuéramos de otro partido, por el trato dado. Justamente, yo te iba a preguntar, y mira, pusiste ahí me la tiraste huevito. Ustedes tienen un serio problema para construir una alianza con el PLD. Ya dejaron eso del viejo partido porque era una expresión odiosa. Ya desterraron eso del lenguaje. Pero siguen con el crecimiento extrayéndole gente al PLD. Y eso cada vez que juramentan un grupo que viene del PLD y lo señalan y se les estrujan en la cara a los PLDistas, eso les sabe a él, a Danilo y compañía. Bueno, como nosotros no supo ayer lo que pasó en el 24, lo que pasó en el 19, lo que pasó en el 24. Entonces, porque nosotros no andamos buscando gente. Los compañeros, yo te acabo de decir que nosotros tenemos compañeros que están allá, que somos como hermanos, que en algún momento a uno lo viven llamando, Ditren, fulano me preguntó por ti, que quiere hablar contigo. Ya sabes, personas que trabajaron con uno, ya son compañeros que crecimos juntos, compañeros que fuimos activistas juntos, que su esencia de trabajo es la política. Y cuando tú estás fuera, pues tú estás, porque es una característica de este gobierno, que no fue la de nosotros, es que el que está en la oposición no puede contar con nada en el gobierno, con nada. Eso es para ellos y solamente para ellos. No hay una posición democrática en la que yo soy ingeniero, yo no puedo tener una obra de este gobierno, no te la van a dar. Incluso, aunque tú participes en un concurso, eso todo el mundo sabe que eso se arregla para que tú no puedas pasar. Y ellos saben que ellos están viendo cuáles son las posibilidades reales. Entonces, cuando ellos ven, bueno, yo no voy a seguir. Mira, hay un elemento fundamental que tiene que ver con lo que yo decía ahorita del asunto de la doble vuelta, de lo que son de extrema izquierda en Sudamérica y en Centroamérica, tienen algo que se llama ideología. Y esa ideología lo hace un adicto, lo hace una persona que no puede traicionar su ideología. Y el de la extrema derecha, una convicción firme. Eso no ocurre aquí. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y los compañeros que están en el PLD? Nada. Tal vez un liderazgo nada más, pero no una ideología. Leonel sigue creciendo. Leonel sigue creciendo. Claro que sí. Claro No me que sí. respondiste. Y él, pero te lo estoy diciendo, que no podemos parar porque son ellos los que vienen. Si alguien quiere venir a tu partido, ¿tú le vas a decir que no? No le voy a decir que no. Porque nosotros no andamos en su casa, no andamos metidos en su casa, son sacándolo. Radamés tú lo ves, Radamés Jiménez, tú lo ves juramentando personas donde quiera. Pero es que lo llaman, a mí mismo me llaman a veces, mira, tú tienes el teléfono de Radamés, yo quiero hablar con él. Y si te llaman y te invitan a su casa y te brindan un café y dicen, mira, yo quiero pasar la fuerza del pueblo, le voy a decir que no. Eso es como la funeraria. Yo no quiero que nadie se muera, pero mi negocio tiene que prosperar. Entonces, yo no quiero que el partido que yo ayude a formar se destruya, pero yo quiero que el mío progrese y siga adelante. Entonces, lamentablemente es una realidad y eso pasa en las candidaturas abajo, en la candidatura en el medio y la candidatura arriba, sobre todo cuando tú eres esencialmente político y no hay una ideología de por medio. Nada más hay que ver los tiempos de la Guerra Fría, en los tiempos de Balaguer, muchachos que morían por su convicción, gente que no eran ladrones, pero asaltaban bancos para mantener su partido. No eran ladrones esencialmente porque no era para ellos el dinero, era para sostener el partido porque pensaban en algo. Y esa ideología lo hace, pero ahora mismo no hay ideología. Esa realidad es lo que puede jugar en contra de una alianza
es sincera, no una pose. Bueno, Se ve difícil. sí, es un poco difícil, pero no imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible porque también se puede dar una situación. Puede haber una rebelión. Oh, Sí, donde quiera. O sea, cuando... ¿tiene información usted sobre No, eso? no. Lo que te quiero decir puede. Fíjate muy bien. Pero es un partido que se va a unificar ahora fuertemente en octubre, que van a sacar un representante. Está bien, eso puede ser un ensayo. Depende de quién saquen y cómo lo saquen y en qué circunstancias lo saquen. Una votación. Ah, está bien. Como la que hubo en el 19. No, eso no pasa por fuera vagabundería. Entonces te quiero decir que llega un momento en que tú impones, porque no es lo mismo tú imponer siendo presidente de la República que estando afuera. No es lo mismo. Cuando tú eres presidente de la República, tú eres, por ejemplo, Luis Abinader, él quiere ser presidente del partido, porque él cree que va a tener la misma hegemonía que tiene ahora. Si se hace una convención interna entre ellos y gana esa persona y por ni el destino lo quiera, gana la presidencia y él es presidente del partido que él, nada. Que el presidente de la República, un país presidencialista, es el que manda y él va a pasar a un tercer plano. Lo mismo pasa ahora, no es lo mismo tú estar mandando, siendo el que tiene la ñoña, a tú estando fuera. Ay, ¿qué tú me ofreces a mí? ¿Que me quede para qué? ¿Para que me suicide? Bueno, ingeniero. Para no tener oportunidad, para mandar a mis hijos a la universidad, o que yo, un empleo, o un trabajo, o una obra, o ver crecer el partido, o ver crecer el país para evitar que se siga destruyendo como está en este momento, que este gobierno lo está desbaratando, que ha duplicado la deuda externa, y nos seguimos endeudando, con una crisis económica creciente, porque con un engaño, un subterfugio, te sale de que la medida anticrisis del Golfo, y ahí te meten una reforma fiscal, donde todo el mundo está gritando, o como está haciendo, o tuvo la inmoralidad de poner a alguien que tiene intereses al frente de una institución como la Presidencia Unificada de la Sede, una persona que tiene interés en el sector, que mientras el mundo entero está fomentando la energía no renovable, él está fomentando poner impuestos a los paneles solares para proteger su inversión. Pero tuvo 2 años y pico con ustedes también. No, pero en ese momento no se le permitió hacer eso. Ahora está haciendo lo que le da la gana. Una persona que ha sido ineficiente. ¿Por qué ha sido ineficiente? Porque aunque él ha rotado lo que dirige en la sede, él sigue dirigiendo, él sigue dirigiendo, y las pérdidas siguen aumentando. Porque lo malo de esto no es que haya pérdidas, es que porque en los gobiernos nosotros hubo pérdidas, pero se hizo un trabajo y se fue reduciendo esa pérdida a casi menos de un 30 y ya está por encima de un 40. ¿Y qué implica eso? Aumentar el subsidio para que se pueda mantener la situación. Entonces esto es un desastre. Esto es un desastre. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos visitado. Yo no le interrumpí, le quité minutos y le voy a quitar más minutos porque para que sigan dándome gabel y no me inviten y no me llamen. No, todavía. Venga mañana, ingeniero, venga mañana. No. Y tráigame a Ilio. A Ilio. Ay, carajo. Bien, el ingeniero Ignacio Ditren pronto nueva vez estará con nosotros. Muy larga esa sequía. Cuando él quiera, ¿eh? Para irte hablando de los candidatos, ya. Entonces, municipales. Sí. Es que tiene que hacerlo. Cada partido, sea oposición, sea gobierno, tiene que identificar candidaturas locales desde ya, no esperar a 6 meses. En Santiago, ¿a quién ustedes ya identificaron? Hay compañeros que están haciendo su trabajo. Es cuando él vuelva que le va a identificar. Sí. No, hay compañeros que están haciendo su trabajo, muy buenos, por cierto, muy buenos. 3, 2. Muy preparados. ¿Cuántos? Hasta ahora veo 3 accionando fuertemente. ¿Quiénes son? Tranquilo. Oye, Ignacio Ditren, desde Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros. Hacemos pausa. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto